Sí, le va a dar la palabra también a la congresista Úrsula Letona, pedía la palabra. Gracias, presidente. Presidente, sí, de lo que he podido leer de la acumulación de varios dictámenes, pues sí, el dictamen efectivamente recoge puntos importantes de varios de los proyectos, de otros nada, simplemente se ha acumulado, pero sí creo y coincido con el congresista Trujillo en que a veces los efectos de estos proyectos pueden ser totalmente contrarios. Hoy, por ejemplo, en Lima, las tasas de formalidad de las personas que trabajan en el hogar están en rangos del 50%. En Lima, la pobreza urbana es la que está creciendo, presidente, y no todos los hogares pueden afrontar las condiciones, y no voy a hablar ni siquiera de provincias. Justo le preguntaba al congresista Trujillo si él sabe si en su región, San Martín, alguien está acatando las disposiciones de la ley. Entonces, sí creo que es importante tener en cuenta la información que se nos pueda proporcionar sobre este tema, porque sospecho que va a haber específicamente regiones donde la informalidad alcanza tasas del 90%, en las cuales el problema de la informalidad va a terminar alcanzando a las personas que trabajan en el hogar, porque va a ser un efecto totalmente contrario a la norma. Hoy tienen un registro, hoy reciben una gratificación, una remuneración, gozan de derechos que sin duda hay que perfeccionar en el dictamen, pero el efecto perverso puede ser que pasen a engrosar las filas de la informalidad, presidente, y por ende creo que sí, que es necesario que ese análisis se haga en el dictamen. Gracias. Tiene la palabra el congresista Hernando Ceballos. Bueno, yo creo que acá hay dos cosas que hay que poner sobre la mesa, ¿no? Lo primero es que las dificultades que tenemos como sociedad para cumplir con los derechos de los trabajadores no nos pueden llevar a la lógica que entonces, pues, ¿para qué le vamos a dar derecho a los trabajadores, ¿no? Es la misma lógica que usamos cuando hablamos de cómo se verían afectadas las empresas si es que realmente le otorgan a los trabajadores todos los derechos. Y acá estamos hablando justamente de construir una sociedad con derechos, no en pensar, bueno, como hay gente que no va a poder cumplir con estos derechos, mejor no hagamos una ley para que las trabajadoras del hogar tengan los derechos respectivos. Pero además, esta ley no está obligando a los trabajadores, a los empleadores a que tengan que pagar determinado monto a las trabajadoras del hogar. Esto es un acuerdo que van a llegar entre el empleador y las trabajadoras, pero está dando un marco de respeto a las trabajadoras del hogar. Por otra parte, y es bueno que se recuerde, ya este Congreso aprobó, señor presidente, el convenio 189, convenio sobre el trabajo decente para los trabajadores y trabajadoras domésticas de la OIT. O sea, esto no es un tema nuevo, ¿no? Que justamente la Organización Internacional del Trabajo señala la necesidad de que no haya una discriminación laboral, que las trabajadoras del hogar tengan los mismos derechos que cualquier otro trabajador de cualquier rubro. Si no son ni más ni menos, señor presidente, y no podemos pensar con la lógica, no, como somos un país donde hay personas que no pueden pagarle un seguro, mejor no le demos seguro a nadie, pues, ¿no? O no le demos los derechos que realmente corresponden. Pero además estamos llevando adelante un debate que está atrasado, porque ya el Perú y el Congreso aprobó, ¿no es cierto?, este convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo. Así que, ¿qué vamos a volver? ¿A discutir de nuevo lo que ya aprobamos? Gracias, presidente. Gracias. Tiene la palabra la congresista Elvira Wilke, luego la congresista Miller Salazar. Gracias, presidente. Sí, creo que hay que tratar de precisar algunas cosas. Hoy tenemos una ley que efectivamente no reconoce ese tipo de beneficios. Hoy ya hay una ley que lo que hace es justamente dibujar algunas de las cosas que se están planteando acá. Y con esa ley no tenemos una situación de formalidad para las trabajadoras del hogar. O sea que no se puede argumentar que es la norma la que condiciona una situación de formalidad, porque eso sería no reconocer la realidad que tenemos hoy en día. Hoy en día ya hay una norma que a las trabajadoras del hogar no les reconoce un conjunto de cosas que sí tienen otros trabajadores en el ámbito privado. Entonces, la explicación sería, como la ley no obliga a los empleadores a reconocer ese tipo de derechos, entonces la conclusión inmediata sería que la formalidad pues se dé casi mágicamente, pero eso no está ocurriendo. O sea, lo que hay que entender es que hay otros factores que están generando esa informalidad. Y sí es cierto, presidente, y sería bueno, yo me sumo al pedido de que usted
añada mayor información, si es que hoy no se va finalmente a hacer la votación de ese dictamen, sobre cuál es el nivel de informalidad que ya hay hoy en el país con la norma que tenemos vigente. Porque sí sería bueno, en todo caso, que se pueda contrastar la normativa que hoy tenemos vigente y la capacidad que tiene el Estado para justamente generar un nivel de formalidad en este sector. Una segunda cosa, presidente, que me gustaría mencionar es que sí es preocupante que no entendamos que si hay familias que no tienen la capacidad de cumplir con un mínimo de estándar remunerativo a sus trabajadoras, entonces es obvio que esas familias no están en la disposición ni en la capacidad de contratarlas. Nos hemos acostumbrado, y es parte justamente del cambio que hay que dar en términos de mentalidad, a que no todas las familias van a poder tener una trabajadora del hogar. Por favor, basta que miremos comparativamente la situación en los países de la región. No todas las familias pueden tener y darse el lujo, porque es un lujo, de tener una trabajadora del hogar a jornada completa. No es posible, pero nosotros hemos creado una especie de burbuja en la cual, claro, puedo tener una trabajadora del hogar o tal vez hasta dos, porque puedo pagarle lo que a mí me parezca mejor, pero no necesariamente lo que implica valorar ese trabajo. Y esa es la discusión de fondo, presidente, y eso es finalmente también el sentido del convenio que nosotros como Congreso de la República hemos ratificado, que el trabajo del hogar de manera remunerada es un trabajo que merece ser valorizado y que lastimosamente por cuestiones de diversa índole, hasta cuestiones culturales, hemos ido aceptando que no tiene el mismo valor que otras actividades laborales. Y eso es lo que hay que pensar también en esta discusión, presidente. Yo sé que vamos a encontrar un punto de coincidencia, ojalá que lo podamos lograr, pero creo que no es un argumento suficientemente sólido el decir, bueno, entonces un conjunto de familias que hoy tienen trabajadoras del hogar, sí, pues claro, porque hay familias que le pagan a la trabajadora del hogar 400 soles o 500 soles o una propina y las tienen trabajando todo el día. Como esas familias ya no van a poder tener trabajadora del hogar, entonces vamos a generar informalidad. Y eso es falso. El problema también es que en nuestro país lo que hace falta es servicios de cuidado, que no obliguen y generen la necesidad de que familias que no tienen la capacidad de tener una trabajadora del hogar la tengan, pero pagándole pues casi, digamos, una remuneración que no alcanza como mínimo para sustentar sus condiciones de vida. Entonces, presidente, son estos dos criterios los que también deberían ser atendidos en este debate. Por supuesto, creo que es importante que usted alcance la información que se ha requerido para complementar la discusión, pero sí es importante que empecemos a mirar cómo de manera sistemática e histórica hemos valorado de menor manera el trabajo doméstico dentro del hogar y eso nos ha llevado a una situación de menor reconocimiento de derechos. Y es justamente lo que queremos cambiar con esta norma, es justamente hacia donde apunta el convenio 189 de la OIT, que como han mencionado acá algunos colegas, lo hemos ratificado nosotros de manera voluntaria. Y por eso es que queremos que esta norma pueda avanzar hacia mayores estándares de protección. Gracias. Gracias. Tiene la palabra con la cita Milagro Salazar. Gracias, presidente. Presidente, todo trabajador definitivamente tiene que estar en un marco de un derecho laboral y es muy importante que se reconozca la labor que realizan las trabajadoras del hogar. Es muy importante y fundamental para cualquier familia. En los años 60, 70 podríamos decir que era un lujo tener una trabajadora del hogar. Y los tenían las personas que tenían una solvencia económica. Hoy día en nuestro país, cuando el hombre y la mujer tenemos los mismos derechos y la misma capacidad para poder desarrollarnos en los diferentes ámbitos, es una necesidad tener una trabajadora del hogar, presidente. No es un lujo. Y más los que somos madres de familia y tenemos hijos. Y más cuando tenemos diferentes tipos de labores y profesiones. Específicamente los que somos profesionales de la salud, que tenemos mañana, tarde y noche, guardias, feriados, domingos, cuando en otros trabajos a veces están descansando, nosotros estamos trabajando. Y para nosotros es una necesidad tener una trabajadora del hogar. Pero no estamos hablando de esos profesionales que están en un nivel, ¿no? Nivel medio para arriba. Estamos hablando de profesionales de la salud y que mis colegas de acá de salud que conocen cuál es la dinámica de los trabajadores de salud, que tenemos más de 4 regímenes laborales y un régimen que es 99, recibo por honorarios, que ganan 1.500 soles, que ganan 1.200 soles, que ganan 1.100 en diferentes regiones de nuestro país, presidente. ¿Qué va a pasar con esos trabajadores o esos profesionales? La interrupción. Me pido una interrupción. Tiene la palabra con el sistema de Yo entiendo a la congresista Salazar,
Y de hecho, soy de las personas que cree que tenemos que apelar a que las mujeres podamos tener la mayor cantidad de trabajo que querramos tener, más allá de ningún tipo de problema que podamos eventualmente tener en el hogar. Y lo que usted está señalando es que hay un conjunto de mujeres profesionales, cada vez más, que para poder desarrollar su función profesional necesitan y requieren, como una necesidad, que haya otra mujer que se encargue de la casa. El problema, presidente, es que esa mujer que se encarga de la casa también tiene derechos. Ese es el tema. Entonces, si no podemos conseguir el mínimo, porque acá no hay nada extravagante, digamos, es básicamente que tengan sueldo mínimo, que tengan derechos básicos como un mínimo de horario, que tengan vacaciones y CTS. Eso es lo que se está planteando. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Hay algunos hogares que podrían no cubrir esa necesidad? Sí, pero entonces ¿ahí qué ocurre? El Estado tendría que tener pues políticas públicas para que tengamos espacios de cuidado para los niños y que entonces en la mañana una mujer trabajadora deja a su niño en la cuna y que tienen que existir un conjunto de elementos de responsabilidad sobre el cuidado. Pero lo que no podemos pretender es que ante la ausencia de políticas del Estado para políticas de cuidado, lo que tenemos que decirle a un conjunto de mujeres en el país es que su rol tiene que ser asumir ese déficit de políticas públicas sin condiciones mínimas de trabajo. Ese es el tema. Entonces, busquemos que esas condiciones respeten lo mínimo. Algunos dicen acá si hay condiciones mínimas. Perdonen, no tener ni sueldo mínimo no son condiciones mínimas. No tener un derecho a un contrato no son condiciones mínimas. Una persona que trabaja como trabaja una trabajadora del hogar no tiene derecho a unas vacaciones. Esos son los temas esenciales, presidente. Tal vez sí podemos tener un poco más de información y de elementos que podamos exigir sobre las políticas públicas y exigirle al Estado que cumpla con lo que tiene que cumplir. Pero no podemos asignarle la responsabilidad de lo que el Estado no cumple a mujeres que hacen un esfuerzo inmenso y que en muchos casos trabajan 15, 16, 17 horas por sueldos menores a los del sueldo mínimo. Gracias, congresista Salazar. Que termine con la Sí, gracias, presidente. Yo no he terminado mi intervención. Y seguro que por eso ha seguido la intervención de la congresista Marisa Glave. Presidente, aquí mi colega Segundo Tapia, Hernando Ceballos y César Vázquez, ¿cuántas veces hemos pedido que se incorporen el dictamen los trabajadores de salud que son profesionales, técnicos y auxiliares, porque son SNP? ¿Cuánto ganan, segundo? Menos del sueldo mínimo. Menos del sueldo mínimo, 525. Y hasta ahora el Ejecutivo no ha resuelto el problema. No ha resuelto el problema de profesionales que han estudiado 5 años, 7 años, 8 años y hasta ahora no le resuelven el problema y ganan menos del sueldo mínimo, presidente. Entonces, presidente, aquí no es que se le dé la responsabilidad o no se le reconozca el beneficio a los trabajadores. Yo estoy haciendo un análisis y una reflexión en este debate, presidente. Porque aquí el Ejecutivo es el que debería, no estamos atacando el problema de fondo, presidente. El problema de fondo es que el Ejecutivo es incapaz para generar puestos de trabajo dignos y para que las personas puedan trabajar en un ambiente tranquilo, con un sueldo mínimo que le permita también poder generar un derecho laboral y reconocer un derecho laboral a un trabajador. Yo le estoy poniendo el ejemplo que yo vivo, que yo percibo en salud. Están ganando 1.200 soles que no tienen derecho ni siquiera a una CTS, ni siquiera a vacaciones. Cuando se enferman no le pagan. Entonces, yo estoy hablando de ese tipo de trabajadores del sector salud, presidente. Entonces, presidente, yo creo que en este proyecto tiene una buena intención, hay que reconocerlo y hay que saludarlo, pero definitivamente necesitamos una data. Y aquí la colega Indira también ha dicho que, si bien es cierto, hay una normativa y que esta ley es para aquellos que pueden tener posibilidades económicas, eso no es así, presidente, porque lo que no está en la ley no está en defensa del trabajo. ¿Qué pasaría si un trabajador de salud, porque aquí me han escrito varios trabajadores de salud que tienen un trabajador en su casa y no tienen la posibilidad de darles los beneficios? ¿Qué pasa? ¿Y si le denuncian? ¿Qué va a pasar con esa persona que le denuncian? Fácil es decir, no, el que no tenga no le dé los servicios o no le dé los derechos, el que sí tenga sí le dé. Presidente, tenemos que tener una ley clara y precisa para hacer esa regulación o esa diferenciación, porque hay personas que sí pueden pagar y que lamentablemente le sacan la vuelta a la ley y no le reconocen los derechos laborales de los trabajadores de casa, o que a veces le hacen trabajar doble, o que a veces le contratan por A y quieren que le hagan A, B, C y D.
Entonces, eso sí no podemos aceptarlo. Pero también a la vez, presidente, aquí está la obligación de la institución que tiene que hacer la supervisión, la monitorización del cumplimiento de la norma del derecho laboral de una trabajadora. Entonces, eso es lo que nosotros estamos cuestionando, presidente. Entonces, yo pienso que este proyecto tiene la buena intención, pero falta una data que nos explique bien y nos fundamente y nos sustente los elementos necesarios para nosotros cautelar esas dos partes. Personas que sí pueden pagar y personas que no tienen un tipo de régimen laboral que no les permitiría, presidente. Entonces, con esa data yo creo que sí podríamos tener un ejercicio y una autonomía para poder tomar un voto de conciencia en este proyecto. Gracias, presidente. Gracias, congresista Milagros. Tiene la palabra, congresista Mercedes Alonso. Gracias, señor presidente. Igualmente, o sea, creo que tenemos que trabajar una norma que realmente al trabajador del hogar, hombre o mujer, porque acá no solamente son temas de mujeres, aquí hay caballeros también que están incorporados, estén protegidos adecuadamente, pero también hay que considerar las condiciones por las cuales se puede hacer efectiva aquí, que esto no nos lleve a una situación de informalidad mayor. Y ese es un riesgo, entonces creo que la data, la información, es importante tenerla para poderla trabajar. Por ejemplo, se dan temas aquí, como el despido nulo, que van más allá de lo que dice el decreto legislativo 728. Entonces le daríamos más gratificaciones de lo que le daría, no gratificaciones, por el despido nulo le daríamos más compensaciones de las que da la 728. Entonces, ¿cómo hace un trabajador común y silvestre, no hablo de los que tengan mucho dinero, para hacer esto, que va más allá de ese régimen? Bueno, le dan un feriado laboral especial. Hablamos de un tema de contrataciones por horas. ¿Cuántas personas tienen trabajadores que solamente trabajan por horas? Yo tengo trabajadora en mi casa permanente, pero también tengo personas que trabajan por horas. Esas personas no se las cuentan, no forman parte de este análisis. Es más, la excluimos, entonces no las podríamos contratar, porque tienen que tener un régimen que tiene tantas horas al día, 8 horas laborales, vacaciones. Tan especificado como si fuera un trabajo que se hace con una remuneración mensual, que los trabajadores por horas no existen. ¿Es real? No es real, porque por ejemplo una señora que necesita salir a trabajar, una familia que los dos salen a trabajar, probablemente pueda contratar personas por horas. Las cuidadoras que van a dormir a las casas cuando tienen un familiar enfermo, van por horas. Entonces, ¿esas personas cómo las consideramos? ¿Las excluimos del sistema? Acá vamos viendo cosas que están faltando en esta norma y queríamos revisarlo. No, se habla de un beneficio tributario, que eso tampoco no sé cómo lo vamos a sacar, porque el beneficio tributario viene más bien por una comisión que se llama la Comisión de Economía y por propuesta del Ejecutivo, ¿no? Temas como el que ha mencionado Milagros Salazar, correctísimo, o sea, los trabajadores públicos, y hay una propuesta que tiene el congresista Román que deberíamos revisarla, que tienen este problema de que tienen ingresos menores a los sueldo mínimo y que no están siendo pagados, y que muchos trabajadores reciben aguinaldos por fiestas patrias y por Navidad de 300 soles, no son ni siquiera los que están con el sueldo mínimo, todos los trabajadores públicos. Entonces van a tener que pagar una remuneración completa cuando ellos solo reciben 300 soles. ¿Cómo hacemos? El tema de cómo cuadramos el tema es el tema real. O sea, acá hay trabajadores que no están ganando una remuneración completa, ¿no? O sea, creo que hay que tener más cuidado en cómo lo trabajamos. Podríamos pensar en otra clase de incentivos para hacer esto más viable. Yo sí creo que tiene que pagarse el sistema de salud. ¿Cuál es el problema? Que hoy día el SIS es más atractivo que el salud. Entonces los trabajadores prefieren, las trabajadoras del hogar, incluyendo trabajadores y trabajadoras del hogar, prefieren ir al SIS que al sistema de salud, cuando nosotros deberíamos tenerlos en el salud, adecuadamente cubiertos, ¿no? Creo que ahí hay un tema de reforma que tenemos que compatibilizar, los temas de salud, el tema pensión 65, el tema el tema SIS, como mencioné, y el tema del sistema integral de pensiones, porque tampoco lo estamos viendo, o sea, tenemos que verlo como un paquete integral. Entonces creo que acá falta bastante detalles para trabajar, creo que sería muy pronto el que lo aprobemos ahora y más bien debemos trabajarlo con más cuidado, señor presidente, incluyendo más información. Creo que es correcto la cobertura, no dejarlas fuera de esa cobertura, sino más bien un adecuado mecanismo de crear que cada vez más tengan derechos
claros. Hay derechos que aquí se han planteado que son correctos, o sea, el tema del abuso, digamos que pueden acoso en el ambiente de trabajo, la hostilización, o sea, son temas bien relevantes que creemos que tenemos que tomarlos y tocarlos, pero veamos todo con un poquito más de cuidado para poder hacer el análisis. Gracias. Me ha pedido una interrupción. Solo chiquitito, presidente. Creo que tendríamos que pedir la información sobre el tema del CIS y de salud. Las trabajadoras del hogar no prefieren el CIS de salud. El problema de fondo es que muchas veces salud no las incluye porque muchas veces no pagan los empleadores lo que tendrían que pagar para el tema del aseguramiento. Entonces, más bien, justo hoy incluso que la ley se supone ya les asegura el tema de salud, hay un sector grande de trabajadores que no lo cumplen y por eso las trabajadoras del hogar que debieran estar en salud terminan yendo al CIS. Porque, presidente, por ejemplo, CIS no cubre elementos básicos de maternidad que de salud sí cubre. Entonces es evidente que se prefiere salud al CIS. De repente podemos compartir alguna información sobre ese punto que podría ayudar a esclarecer. Tiene la palabra congresista a Hernando Ceballos y luego congresista Elira Wilde. Gracias, presidente. Bueno, cuando uno va a salud, a veces tiene que esperar 2 meses para que lo atiendan, pero cuando va al CIS no encuentra los especialistas para que lo atiendan también, señor presidente. Así que la verdad que si yo creo que si hacemos una evaluación aquí en el Congreso, cuántos quieren pasar al CIS y dejar el salud, estoy seguro de que la mayoría quiere quedarse en el salud, ¿no? Porque todo el CIS sigue siendo una forma de aseguramiento porque no es un seguro con enormes deficiencias. Pero, señor presidente, acá seguimos discutiendo el hecho que, por ejemplo, porque los trabajadores de salud tenemos un sueldo deficiente o tenemos condiciones laborales muy malas, pues entonces esa es la razón por la cual nosotros debemos justificar tener una legislación que permite condiciones laborales peores todavía. O sea, me parece que no tiene ningún sentido. Este proyecto, señor presidente, no está acá hace 1 mes ni 2 meses, está bastante tiempo este proyecto en la Comisión de Trabajo, ¿no? Y yo insisto, señor presidente, no vamos a poder construir una sociedad verdaderamente justa y democrática si ponemos en la balanza una data, ¿no?, de que las condiciones económicas de un sector mayoritario o minoritario de la población justifican que tengamos trabajadores sin derechos laborales. Porque eso no es lo que queremos construir en nuestro país. Tendremos que tomar las medidas desde el Ejecutivo, tendremos que repensar los distintos ámbitos laborales para proteger más a nuestros trabajadores, pero no vamos a empezar a construir esa sociedad que necesitamos rebajando más los derechos de nuestros trabajadores, sobre todo en un sector que es absolutamente más vulnerable en nuestra patria. Entonces, yo creo que si quieren una data, pues esperemos una data, pero la data no va a justificar de ninguna manera que nosotros avalemos tener trabajadores con menos derechos laborales que otros trabajadores, sobre todo cuando estamos firmando un convenio, y lo hemos aprobado aquí en el Congreso, porque hemos aprobado el convenio 189 en el Congreso, que habla perfectamente de la necesidad de que no tengamos a las trabajadoras y trabajadores del hogar como trabajadores secundarios de segunda categoría, sino que gocen de los mismos derechos que cualquier otra actividad laboral, que además, dígase de paso, en la realidad trabajan en condiciones muchas veces mucho más severas y exigentes que otros trabajadores, ¿no? Pero bueno, son decisiones que finalmente se toman por votación, señor presidente, pero creo que tenemos que avanzar en respetar los derechos de los trabajadores y no equiparar que porque hay trabajadores que no ganan lo suficiente para pagarles a los otros les vamos a recortar derechos. Me parece que no es una lógica aplicable, ¿no es cierto?, dentro de la sociedad que queremos construir, ¿no? Gracias, presidente. Gracias, Cruzita. Tiene la palabra con usted, Elira Wilde. Gracias, presidente. Yo sí, presidente, creo que es fundamental que más allá de cómo quede el articulado que usted nos va a proponer, tratemos un poco de mirar los criterios con los cuales estamos llevando esa discusión. Sí me parece complicado que como parlamentarios, como congresistas, terminemos validando la lógica de la precariedad. Y yo comparto con lo que ha dicho mi colega Milagro Salazar y con lo que seguramente conocen perfectamente colegas como el congresista Vázquez o el congresista Ceballos. Hay trabajadores en la administración pública, en el sector salud, pero también en muchos otros sectores de la administración pública que, claro, tienen contratos desnaturalizados. Y eso es parte de la preocupación del debate que hemos tenido en la comisión. Contratos SNP,
contratos CAS cuando no deberían tenerlo. Es una vergüenza así que profesionales que llevan años laborando en el sector público, que son gente que a los que se les explica criterios meritocráticos, en fin, para permanecer en sus puestos, terminen ganando a veces verdaderas miserias. Y yo comparto con ellos esa preocupación y ojalá que este Congreso pueda ayudar a realmente cambiar esa forma en la que son tratados o maltratados trabajadores públicos. Pero no podemos por eso entonces, como los trabajadores en el Estado son maltratados, porque tenemos un Estado que incumple sus propias leyes laborales, que incumple las propias normas o las disposiciones que la Constitución y el TC ha señalado. Entonces, como hay precariedad para los trabajadores públicos, entonces también validemos la precariedad para trabajadoras en el ámbito doméstico. Esa no puede ser la lógica. O sea, porque si esa va a ser la lógica, entonces empecemos a recortar derechos para todos, porque la precariedad es tanta que nadie le va a alcanzar para sustentar mínimamente las obligaciones laborales bajo una lógica de trabajo digno. Entonces yo creo, presidente, que sí hay un problema con aceptar y normalizar esa lógica de precariedad. Y creo que también hay que hacer una diferencia y por eso hay que insistir en que este es un problema sí que se enmarca en otras situaciones en las cuales el Estado está fallando. El Estado está fallando hoy en día en proveer servicios de cuidado para que las familias justamente que tienen responsabilidades familiares, de hijos o de adultos mayores, puedan tener dónde dejar a sus hijos. Eso es lo que no tenemos hoy en día, como existen en otros países donde no todas las familias tienen una trabajadora del hogar dedicada a exclusividad. Y lo que hay en realidad, en vez de eso, son servicios de guarderías o de cuidados que el Estado provee para que justamente no todos se vean obligados a contratar a quien no pueden pagar de manera adecuada. Esa es, digamos, la situación que hay que empezar a cambiar, que las familias han tenido que recurrir a contratar a mujeres sobre todo, porque mayoritariamente son mujeres las que realizan este trabajo, y pagarles poco o reconocerles menos derechos. Entonces, presidente, sí creo que es peligroso empezar a normalizar la precariedad, porque bajo ese criterio también el Estado va a responder un día, no tengo suficiente plata para pagarle a mis trabajadores públicos. Y yo creo que en eso no podemos coincidir, ¿no es cierto? Estamos buscando los mecanismos para que, de manera responsable y progresiva, los trabajadores, por ejemplo, en el ámbito estatal, dejen de percibir salarios, la verdad, muy bajos, ¿no? O que tengan menos derechos. De hecho, esta comisión ha debatido y ha aprobado ya un dictamen para eliminar el régimen CAS, que todos sabemos es un régimen que debió haber sido temporal, pero que se ha extendido y que se ha vuelto la norma en el Estado. Entonces, no hay, la verdad, fundamento lógico para decir que como los trabajadores públicos o determinados profesionales no ganan suficiente remuneración, entonces que sus trabajadoras en el ámbito doméstico pues ganen también muy poco. Esa no es la lógica, estamos igualando hacia abajo, en vez de mirar el problema completo, que es la ausencia de servicios públicos de cuidado, que es lo que debería ayudar justamente a descargar a las familias que tienen que recurrir a ellos, presidente. Sí es preocupante aceptar simplemente esa lógica, pero de acuerdo con que es importante que nos presenten la información a la que se ha referido sobre, por ejemplo, y yo insisto en eso, cuál es la situación de informalidad que se tiene hoy con esta norma que está vigente y que no obliga a cumplir con determinados derechos. Porque si fuera tan fácil, normas restrictivas de derechos laborales son igual a formalidad, tendríamos pues formalizado a todo el mundo, y eso no es cierto. Entonces, seamos francos, la ley actual no tiene un conjunto de derechos reconocidos y ya hay una situación tremenda de informalidad y de abuso, la hay. Y ojalá, presidente, que usted nos pueda traer las cifras para que algunos colegas puedan reconocer lo que hoy ya se vive y que más bien esta norma pretende modificar. Gracias. Gracias. Pide la palabra el congresista César Vázquez. No, ya no. Listo, congresistas, agotar el debate, vamos a traerlo la data, lo que ustedes están señalando y todos los aportes que hay, vamos a mejorar este texto sustitutivo. Sí, congresista Glavia. Un pedidito, presidente. Hay varios congresistas que tienen algunas dudas y que han planteado datos que además se tratarán seguro en la próxima reunión, pero yo le pediría que pudiera convocar por lo menos una reunión a los asesores y que pudieran estar presentes frente a OP, Fentrahogar, Casa Panchita y Sintrahogar, que están además el día de hoy acá y que son representantes de las trabajadoras y trabajadores del hogar, para que puedan estar con los propios asesores y escuchar y ayudar de repente a ver si es que encontramos un punto de consenso, presidente. Gracias. Bueno, con esa petición vamos a instalar el mesa de trabajo para que trabajen los asesores y con todos los actores. Si vamos a pasar al segundo proyecto, no se vayan, por favor, ahí el último agenda. Ahorita, doctor.
Siguiendo el proyecto es debate del predictamen recaído en el proyecto de ley 1492-2016, presentado por el congresista César Vázquez Sánchez, que con texto sustitutorio propone la ley por la que se modifica diversos artículos del decreto legislativo 1147, que autoriza los servicios complementarios en salud. El predictamen recomienda la aprobación del proyecto legislativo con texto sustitutorio, en el cual se propone modificar los artículos 1, 2, 3 y 4 del decreto legislativo 1154 expedido por el Poder Ejecutivo, que autoriza la prestación y pago de servicio complementario en salud, con la finalidad de reducir la brecha existente entre la oferta y la demanda de los servicios de salud a nivel nacional. Le uso la palabra al congresista César Vázquez para que pueda fundamentar con respecto a dicho proyecto de ley. Tiene la palabra el congresista César Vázquez.